Hola, este es un video tutorial donde explicaremos cómo puedes solicitar la corresponsalía bancaria de la vivienda para tu cuenta Bmóvil. Antes de iniciar, es muy importante tener presente que la información y documentos que envíes son para estudio por parte del Banco de la Vivienda, el cual va a reservarse el derecho de aprobar o rechazar la solicitud de activación de corresponsalía. A toda la red de ventas le aparecerá el icono de la vivienda en su cuenta Bmóvil, pero no podrá usar esos servicios hasta que haya presentado toda la documentación y que el banco lo haya aprobado. Si tu solicitud es aprobada, tendrás los siguientes servicios del Banco de la Vivienda habilitados en tu cuenta Bmóvil: consignaciones y retiros de cuentas de ahorro y corriente, depósitos y retiros DaviPlata, pago de obligaciones financieras y tarjetas de crédito del Banco de la Vivienda, y más de 9.300 convenios para pagos de diversas facturas. Davivienda exige los siguientes documentos sin excepción alguna. Para persona natural, se debe de presentar el formato Bmóvil para la solicitud de activación de corresponsalía de la vivienda correctamente diligenciado, y dicho formato debe ser el formato correcto. ¿A qué nos referimos con que el formato Bmóvil sea el correcto? Muy sencillo. Cuando descargues el formato, que más adelante en este video indicaremos por dónde y cómo lo puedes bajar, debes asegurarte que dicho formato en la parte superior derecha tenga como fecha del 2 de diciembre de 2020 en adelante. Es decir, que el formato correcto a diligenciar es aquel que tenga fecha del 2 de diciembre de 2020 o superior. Si el formato que tienes está con fecha inferior al 2 de diciembre de 2020, no sirve. La fotocopia de la identificación puede ser cédula de ciudadanía, de extranjería, pasaporte, entre otros. Es muy importante que la identificación que se presente sea la correcta. Ejemplo: se debe presentar una fotocopia de la cédula, preferiblemente ampliada por ambas caras en el mismo documento. Y en dicha fotocopia, el vendedor deberá colocar su firma, igual que en la cédula. Al lado de la firma deberán colocar la huella dactilar, que debe ser igual a la de la cédula y con buena tinta. El RUT, que es el Registro Único Tributario, expedido con fecha superior a noviembre de 2012. ¿A qué nos referimos con la fecha del RUT? En el documento deben de cerciorarse que haya sido expedido a noviembre de 2012. ¿Dónde lo pueden verificar? En esta parte, veámoslo más de cerca. En este ejemplo, este RUT fue expedido el 19 de septiembre de 2017, por lo tanto es válido. Pero si el RUT fuera inferior a noviembre de 2012, no serviría. Tendrían que actualizarlo y una vez actualizado, volverlo a descargar. Y ese documento es el que enviarían para la solicitud de corresponsalía de la vivienda. El certificado de Cámara de Comercio, que no puede estar expedido mayor a 60 días. El certificado de Cámara de Comercio debe ser el correcto. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que hagan la solicitud para la corresponsalía de la vivienda, ese certificado no puede estar expedido mayor a 60 días. Adicionalmente, es muy importante que tengan presente que no interesa si el certificado de Cámara de Comercio informa que tu negocio está registrado hace mucho o poco tiempo. Igual puedes aplicar. Aquellos certificados de Cámara de Comercio que indiquen que la actividad del negocio involucra las siguientes actividades, desde ya les informamos que no tendrán aprobación por parte del Banco de la Vivienda por políticas internas.
¿Cuáles son esas actividades? Baloto, bares, casinos, compraventas, discotecas, juegos de azar, moteles, entre otros que el banco determine no aptos. La declaración de renta de los últimos 2 años. En caso de que el vendedor solo haya declarado el año anterior, entonces solo presentaría ese año. Solamente para aquellas personas que sí han declarado renta. En la declaración de renta debemos hacer un ejemplo. Supongamos que Pepito Pérez va a hacer la solicitud a través de Bmóvil para ser corresponsal de la vivienda. Él está haciendo la solicitud ahora en el 2020, en este ejemplo. Y supongamos que Pepito en el 2019 efectivamente declaró y también en el 2018 declaró renta. Por lo tanto, deberá presentar la declaración de 2019 y la declaración de 2018. Y en el formulario Bmóvil deberá colocar las cifras que informó en su última declaración, es decir, la del 2019. Ahora, hagamos otro ejemplo. Supongamos que Pepito nuevamente está haciendo la solicitud para corresponsalidad de vivienda ahora en el 2020. Y en el 2019 efectivamente hizo declaración de renta, pero en el 2018 no presentó. En ese caso, solamente presentaría la declaración del 2019. Y las cifras que utilizaría en el formato de Bmóvil serían las de 2019. Pero coloquemos un tercer ejemplo. Supongamos que Pepito nuevamente está presentando la solicitud para ser corresponsal de vivienda ahora en 2020. Pero en el 2019 no declaró renta. Aunque en 2018 sí presentó dicha declaración. Como en este caso, la solicitud se está haciendo en el 2020, lo que pide el banco es que se presente las cifras de la última declaración, es decir, del 2019. Y como en el 2019 no hubo declaración, entonces en este caso, Pepito se presentaría con un formato de no declarante, que más adelante explicaremos en detalle en este video tutorial de cómo diligenciarlo y dónde obtenerlo. Fotos del punto de venta, así, una foto de la fachada izquierda, una foto de la fachada derecha, una foto frontal del negocio y una foto del interior del establecimiento evidenciando su actividad económica. ¿Cómo enviar las fotografías correctamente? Vamos a mostrarles las fotos que envió un punto de venta de manera correcta. El banco exige 4 fotos. La primera, una foto frontal donde se pueda ver el frente del negocio. La segunda foto es una foto también desde el frente del negocio, pero con una inclinación hacia la izquierda para poder ver qué negocio, casa, lote, calle contigua hay al lado izquierdo desde el frente del negocio. La tercera foto sería lo contrario a la anterior, una foto desde el frente pero con una óptica para ver desde el frente del negocio hacia el lado derecho qué casa, calle, lote, espacio hay. Y una última foto desde el interior del negocio donde se pueda apreciar el inventario, mercancía o actividad del negocio que debe de coincidir con la descrita en la Cámara de Comercio. Por favor, abstenerse de enviar más fotos de las solicitadas o menos fotos de las que acabamos de indicar. Para las droguerías hay un requisito adicional y es presentar el certificado de funcionamiento por parte de la entidad sanitaria correspondiente al domicilio del punto. Las droguerías deberán enviar un documento adicional, que en este caso es un certificado de funcionamiento que expide la Secretaría de Salud de la ciudad o municipio donde esté registrada la droguería. Y para aquellos puntos de venta que comercialicen celulares y o accesorios, presentar un certificado del Ministerio de las TIC donde consta que están autorizados para vender este tipo de productos.
El certificado de MINTIC es un documento emitido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o también llamado MINTIC. Este certificado debe de tenerlo todos aquellos negocios que en su Cámara de Comercio especifique que realizan la venta de equipos celulares en Colombia. Este certificado no tiene ningún costo y tarda aproximadamente 15 días. No es tanto un permiso, sino más bien un registro que lleva MINTIC de los negocios que en Colombia venden celulares. Si no cuentas con este certificado aún, puedes ingresar a la página de MINTIC, www.mintic.gov.co, y buscar autorización venta de equipos terminales móviles. Llenas la información y esperar que te den respuesta. Si no encuentras dicha opción, puedes buscar en la página los teléfonos de contacto para pedir asistencia. Unas recomendaciones generales antes de continuar. Davivienda va a ser muy estricto con la documentación, por lo tanto pedimos seguir al pie de la letra las instrucciones que les demos. Diligenciar el formulario solamente en los campos que indiquemos que se deben de llenar, ni más ni menos. Letra legible. Lapicero de color negro. No tachones. No corrector. No borrones. Huella legible como está en la cédula y con buena tinta. Enviar estrictamente los documentos adjuntos que se solicitan, ni que sobren ni que falten documentos. Si la cédula y el RUT los van a enviar en formato de imagen, por favor que sea en una muy buena resolución, no fotos incompletas o recortadas en los bordes, sin brillos de flash, pero que sean tomadas en un lugar con muy buena luz. Lo ideal sería que escaneen los documentos. Y enviar por favor solamente las 4 fotos del negocio exigidas: fachada izquierda, derecha, frontal y del interior. Vamos a ver entonces cómo hacer el correcto diligenciamiento del formato Bmóvil para la solicitud de activación de corresponsalía a vivienda. Empezamos. El formato consta de 3 hojas. En la hoja número 1 encontramos esta sección que debemos diligenciar, la cual llamaremos sección A. En la hoja 2 encontramos esta sección que también debemos diligenciar, la cual llamaremos sección B. Seguido encontramos esta otra sección que también debemos diligenciar y la llamaremos sección C. Y finalmente en la hoja 3 encontramos esta sección y la llamaremos la sección D. Vamos a iniciar entonces con el diligenciamiento de la sección A de la hoja 1. En la sección A de la hoja 1, el formato nos pide los datos generales del distribuidor y o punto de venta como persona natural. Este es un ejemplo de cómo diligenciarlo. Ciudad, Bogotá. Fecha del diligenciamiento, colocan la fecha en la cual ustedes están haciendo la solicitud. En este ejemplo, 1 de diciembre de 2020. En la casilla vinculación marcan con una X. Nombres y apellidos. En este ejemplo, Pepito Alejandro Pérez García. ID Bmóvil 224335. ¿De dónde obtienen ese ID? Muy sencillo, ingresando por navegador de computador a su cuenta Bmóvil, en la parte superior izquierda aparece el ID, o también en la tarjeta de código de barras con la que hacen consignaciones. De esa forma obtenemos el ID. Continuamos. Tipo de identificación: cédula de ciudadanía, extranjería u otro. Si es otro, en esta casilla de cuál tienen que especificar cuál es ese otro documento de identificación. En el caso de Pepito es cédula de ciudadanía, entonces lo marcamos con una X y al finalizar la fila colocaríamos el número de ese documento de identificación, en este caso 1115-444-222. Lugar de expedición del documento de Pepito: Cali Valle. Fecha de expedición: 27 de noviembre de 1990. Fecha de nacimiento de Pepito: 25 de marzo de 1971. Lugar de nacimiento de Pepito, en este ejemplo Ibagué, Tolima. Sexo, en este caso masculino, lo tachamos con una X. Estado civil actual de Pepito: soltero. Dirección del domicilio donde vive Pepito: calle Primera número 234.
Ciudad, Bogotá, departamento, repetimos, Bogotá. Teléfono fijo 411-2020, si no tienen, dejan en blanco. Celular 300-555-2020, correo electrónico personal de Pepito, en este caso pepito@hotmail.com. Llegamos a la fila de actividad económica. En esta fila se coloca cuál es la actividad y cuál es el código de la actividad SIU. Esta información la encuentran en el RUT. Ejemplo. En esta parte del RUT, veámoslo más de cerca, se encuentra el código que estableció Pepito cuando fue a tramitar el RUT. En este caso, Pepito estableció 6190, que es el código de otras actividades en telecomunicaciones. Continuamos. En esta fila, el formato le pregunta a Pepito si él es régimen común o régimen simplificado. En este caso de Pepito es régimen simplificado, marca con una X. Más abajo, el formato pregunta qué tipo de persona es Pepito, si es independiente, empleado. En el caso de Pepito, marca independiente con una X. Más abajo, el formato le pregunta a Pepito que si él es una persona PEP, persona expuesta públicamente, como por ejemplo, un político, un deportista, un cantante, un artista. En el caso de Pepito, no lo es, entonces marca no. Más abajo el formato le pregunta que si tiene algún familiar o persona cercana que ostenta la calidad de PEP, es decir, si Pepito tiene algún familiar o persona cercana que sea político, artista, deportista, alguien conocido a nivel de la sociedad. En el caso de Pepito marca con una X que no. De esta forma ya hemos llenado la sección A de la hoja número 1. Ahora veremos cómo diligenciar la sección B de la hoja 2. En esta sección B de la hoja 2, el formato nos pide los datos generales del establecimiento de comercio. Este es un ejemplo de cómo diligenciarlo. Nombre del establecimiento, en este caso Cabinas Pepito. Aquí hay que hacer una pausa y explicar que este nombre es muy importante que sea el mismo nombre que registra en la Cámara de Comercio, como el nombre del establecimiento. En el NIT vamos a colocar el NIT que nos asignaron en la Cámara de Comercio. En el caso de Pepito, 1-115-444-222, que es su cédula. Normalmente el NIT va acompañado por un guión y un dígito de verificación. Ese dígito de verificación lo vamos a colocar en la casilla siguiente. Es decir, el NIT de Pepito es 1115-444-222-9. Esa raya 9, ese guión al final, el dígito de verificación lo colocamos en esta casilla. Estrato donde está ubicado el negocio de Pepito, en este caso es un estrato 3. Dirección donde está ubicado el negocio de Pepito, en este ejemplo calle Segunda número 345, barrio Centro en la ciudad de Bogotá, departamento, repetimos Bogotá. Teléfono fijo del negocio 412-1030, si no tiene teléfono fijo en el negocio dejar en blanco. Celular sería el celular del negocio de Pepito, si no tiene entonces repetir el personal 300-555-2020. Correo electrónico del negocio, cabinaspepito@gmail.com. Si no tiene correo para el negocio, puede repetir el personal. Aquí el formato nos pregunta cuántos años de antigüedad tiene el establecimiento, que deben de coincidir con lo que aparece en Cámara de Comercio. En el caso de Pepito, 3 años. Tipo de establecimiento, si es principal o secundario, es decir, si tiene varias sedes, deberá especificar este negocio, esta dirección, si es una sede o si es el principal. En el caso de Pepito, es el negocio principal. Número de sucursales, una sola. Pepito no tiene más sucursales. Número de empleados, la única persona que trabaja en el negocio de Pepito es él mismo, por lo tanto coloca una sola persona. Y el horario de servicio, de lunes a viernes Pepito dice que trabaja de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde de 2 a 7 pm. Los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los festivos no tiene servicio. De esa forma hemos llenado la sección B de la hoja número 2. Ahora vamos a diligenciar la sección C de la hoja 2. En esta sección C de la hoja 2, el formato nos pide información financiera del último año de los estados financieros. Para poder diligenciar esta sección debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, si ya hemos sido declarantes de renta o si no hemos sido declarantes de renta.
Vamos a hacer un ejemplo de que sí hemos sido declarantes de renta. Si hemos sido declarantes de renta, vamos a tener a la mano el formato de la declaración de renta del año inmediatamente anterior. En este ejemplo, Pepito está presentando la solicitud de corresponsabilidad de vivienda en 2020, por lo tanto, debe de tener a la mano el formato de declaración de renta de 2019. Y en base a la información que registró en esta declaración, las cifras son las que vamos a utilizar para llenar el formato DB Móvil. Te aconsejo que pauses el video y leas detenidamente cuáles celdas del formato de la declaración de renta debes de tener presente para colocar dicha información financiera en el formato de móvil, ya que debe ser exactamente igual a la de la declaración. De esa forma, vamos a poder diligenciar el formato de B-Móvil en la información financiera en base a la declaración de renta del último año. Ahora vamos a hacer un ejemplo de una persona no declarante. Así se vería el formato ya diligenciado. Sin embargo, vamos a poner todos los campos en blanco y vamos a revisar campo a campo para entenderlos mejor. Vamos a iniciar con ingresos. ¿Qué es un ingreso? Es la entrada de recursos económicos provenientes del negocio. Ejemplo, dinero que ingresó producto de las ventas. En este caso, Pepito, cada mes del 2019 obtuvo 2 millones de pesos. Por 12 meses del año eso nos da 24 millones de pesos. Seguimos con egresos. ¿Qué son los egresos? Es la salida de dinero que se ha tenido. Por ejemplo, Pepito ha tenido que pagar los servicios públicos del negocio para poder funcionar. En este caso, Pepito ha gastado alrededor de 500,000 pesos cada mes durante todo el 2019. Eso nos da 6 millones de pesos. Otros ingresos. ¿Qué son otros ingresos? Es la entrada de recursos económicos diferentes a los que el establecimiento comercial le genera a Pepito. Un ejemplo, supongamos que Pepito tiene una pensión o un arriendo de un apartamento o tiene un taxi que le produce entradas de dinero. En este ejemplo, Pepito va a colocar 0. Si llegáramos a colocar otros ingresos acá, vamos a también que tener diligenciar esta casilla describa el origen de sus otros ingresos. Pensión, arrendo de un apartamento propio, un taxi, etc. Seguimos con total activos. ¿Qué son los activos? Son todos los bienes adquiridos, incluyendo el negocio y el inventario mercancía. Ahí vamos a colocar todo lo que Pepito tiene de activos, como por ejemplo su casa, su carro, su moto, su computador, impresora, escritorio, etc. En este caso, supongamos que todos los activos de Pepito como persona natural le suman 100 millones de pesos. Seguimos con total pasivos. Los pasivos vienen siendo todas las deudas y obligaciones adquiridas y que están pendientes de pago. En este ejemplo, Pepito tiene un crédito bancario pendiente de pago por valor de 3 millones de pesos. Patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es la suma de todos los activos menos los pasivos, lo cual nos dará como resultado el patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio viene siendo los recursos con los que realmente se cuenta para lograr los objetivos, ya sea de una persona, negocio o empresa. Un ejemplo simple, supongamos que alguien o una empresa tiene 100 millones de pesos en activo y en pasivos tiene 20, entonces 100 menos 20 nos da 80, ese sería el patrimonio. En el caso de Pepito, el total activos es de 100 millones, menos los 3 millones de pasivos, eso nos da de patrimonio 97 millones de pesos. Seguimos con valor activos del establecimiento.
El valor activos del establecimiento son todos los bienes adquiridos que ayudarán a obtener los beneficios futuros, incluyendo el inventario mercancía. Aquí solamente vamos a hablar del negocio, no de todos los activos que tiene Pepito como persona natural, sino solamente los activos de su negocio, de su establecimiento comercial, computadores, impresoras, escritorios, etc. En el caso de Pepito informa que todos los activos de su negocio valen 10 millones de pesos. Valor del inventario del establecimiento. ¿Qué es? Es especificar el valor total de la mercancía con la que se encuentra en el negocio. Entonces, en el caso de Pepito, él tiene 100 millones de pesos de total activos como persona natural, pero dentro de estos 100 millones de pesos están incluidos los 10 millones de pesos, que es lo que vale su negocio. Y dentro de los 10 millones de pesos, que es lo que vale su negocio, tiene 2 millones de pesos en mercancía. Entonces el formato nos pide que desglosemos esas cifras de esta forma. Ahora, el formato nos pregunta que si Pepito realiza transacciones internacionales o en moneda extranjera, como por ejemplo en euro, en dólar, en libra esterlina. En el caso de Pepito vamos a marcar que no. Si llegáramos a poner que sí, entonces aquí abajo tendríamos que diligenciar este campo de qué tipo de operaciones en moneda extranjera normalmente realiza y qué productos financieros tiene en moneda extranjera. De esta forma hemos llenado la información financiera en el formato B-Móvil, teniendo presente que en este ejemplo lo estamos haciendo para una persona no declarante de renta. Pero adicionalmente, como no estás presentando las últimas 2 declaraciones de renta, se da por entendido que eres no declarante. Pero en su lugar deberás bajar el formato de no declarante, diligenciar y firmarlo para adjuntarlo con los otros requisitos. El formato lo bajas desde tu cuenta en la plataforma B-Móvil por la ruta Administración, Manuales, Corresponsal de Vivienda, formato no declarante. Recuerda, Administración, Manuales, Corresponsal de Vivienda, formato no declarante. El sistema nos bajará este formato, que es el formato de no declarante, bajo gravedad de juramento. Este es un ejemplo de cómo diligenciarlo. Ciudad y fecha, Bogotá, 1 de diciembre de 2020, colocamos la fecha en la cual estamos haciendo la solicitud de corresponsalidad de vivienda. En el ejemplo de Pepito fue el 1 de diciembre de 2020. Yo, Pepito Alejandro Pérez García, identificado con cédula de ciudadanía número tal, expedida en tal ciudad y departamento, y en la parte de abajo nos piden unas cifras. Esas cifras las vamos a tomar de la información financiera del formato B-Móvil que acabamos de explicar cómo llenar. En el punto 1 colocaremos los ingresos. En el punto 3 colocaremos el patrimonio. Más abajo el formato nos pide que indiquemos cuál es el valor de otros ingresos. En el caso de Pepito es 0. Más abajo nos pide que especifiquemos nuestros egresos. Y por último nos pide que indiquemos el valor de nuestros pasivos. Firmamos y de esa forma ya tendremos listo el formato para adjuntarlo con los otros requisitos. De esa forma es que una persona no declarante puede colocar las cifras en la información financiera del formato B-Móvil y el diligenciamiento del formato de no declarante. Con esto ya hemos visto la sección C de la hoja 2. Ahora vamos a ver la sección D de la hoja 3. En esta sección D de la hoja 3 sencillamente debemos de colocar la firma, la cédula y la huella, que debe ser legible y con buena tinta. Listo. De esa manera hemos diligenciado la sección D de la hoja 3. Y finalmente el 100% del formulario de solicitud de corresponsalidad a vivienda ha quedado tramitado.
El siguiente paso es hacer la solicitud en línea. Antes de montar la solicitud, debemos estar seguros que tenemos ya todos los requisitos o documentos listos para adjuntarlos. Repasemos cuáles son. El formato B-Móvil para la solicitud de activación de corresponsabilidad a vivienda correctamente diligenciado, que fue el que acabamos de explicar en este video tutorial, sección por sección. La fotocopia de la identificación con firma y huella. El RUT, que es el Registro Único Tributario. El certificado de Cámara de Comercio, que no debe de estar expedido mayor a 60 días. La declaración de renta de los últimos 2 años, en caso de que seamos declarantes. O en su defecto, si no somos declarantes, tener listo el certificado de no declarante, que también lo explicamos en este video tutorial. Fotos del punto de venta, la fachada izquierda, la fachada derecha, frontal del negocio e interior del establecimiento donde se evidencie su actividad económica. Para las droguerías, recuerden que hay un requisito adicional que es el certificado de funcionamiento emitido por parte de la entidad sanitaria correspondiente al domicilio del punto. Y finalmente, para aquellos puntos de venta que comercialicen con celulares, un certificado del Ministerio de las TIC donde consta que están autorizados para vender ese tipo de productos. Si efectivamente ya hemos corroborado que tenemos toda esta documentación lista, podemos ingresar a la mesa de ayuda para hacer la solicitud y adjuntar todos los documentos.